Así es, ahora con ustedes, ahora con ustedes, debido a que la semana pasada no pude estar con ninguno de todos ustedes, aquellos que siguen nuestro programa, nuestro canal de YouTube, Proyecto Jaor, debido a la tormenta inclemente que recibimos, la tormenta de nieve que nos estuvo golpeando bastante fuerte por algunos días. Tuvimos algunos problemas con la electricidad aquí en las montañas y debido a ese suceso no pudimos hacer la grabación. Pero lo que vamos a hacer esta tarde es básicamente juntar la porción de la semana pasada o parte, vamos a hacer un recap, como decimos en inglés, una encapsular, vaya, parte de alguna idea central que es lo que íbamos a compartir con ustedes, eh, y vamos a extendernos a la porción que es la porción de esta semana, la Parashá Shavua de esta semana, que es Beshalach, que ambas porciones cubren desde el capítulo 10 del libro de Éxodo. La porción Beshalach comienza en el capítulo 17, no, perdón, 13, verso 17, y se extiende hasta el capítulo 16, 17, perdón. Ok, bueno, para entrar directamente al punto, primeramente quiero hacer resaltar una situación que se da en el corazón del pueblo de Israel debido a que Dios permite que vean algo que ellos no podían haber visto antes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, lo que pudieron ver nuestros ancestros en el pueblo de Egipto y sus ancestros, si usted es hijo de Abraham, sea vía genética, vía por medio de la fe, vaya. Lo que pudieron ver ellos fue ver a Faraón en otra perspectiva, de otro ángulo. Sabemos que la vida en Egipto fue muy, muy complicada, muy dura. No había dignidad para el pueblo hebreo, el pueblo de Israel en Egipto. No existía, la palabra dignidad no existía para ellos, ¿sí? O sea, ellos no eran dignos de ser tratados humanamente, de ser provistos, alimentados, protegidos humanamente, sino que eran, bueno, ciudadanos de segunda, tercera categoría, ¿sí? Pero ellos logran ver algo que se manifiesta aquí en la porción Bo, y es lo que quiero hacer resaltar para conectar la porción Beshalach, que es la porción que sigue, que es la porción que nos habla de que finalmente Faraón, Pajo, nos deja ir, ¿sí? Después de inclusive la manera en que sus oficiales, sus diplomáticos, sus consejeros le rogaban, ya deja ir a este pueblo, ¿no ves cómo está todo Egipto destruido? Y lo que quiero hacer notar lo encuentro en el capítulo 10, verso 16, donde Faraón se apresuró a llamar a Moshe. Ahora es Faraón quien manda llamar a Moshe para pedirle un favor, primeramente que lo escuche y después pedirle un favor. Dice Faraón, he pecado contra el Dios de Israel, he pecado contra Hashem, contra Dios, contra Adonai y contra vosotros. ¿Ya? Y la petición es, por eso ahora te ruego que perdones mi pecado, solo esta vez, y que supliquéis a Hashem vuestro Dios que al menos quite de mí esta plaga, ¿sí? Bueno, estamos en la octava plaga, que es la de las langostas. Posteriormente
am, viene la plaga de la oscuridad y la última plaga, que es la plaga redentora, vaya, la muerte del primogénito, ¿sí? A través de la muerte del primogénito, el pueblo va a ser libre. ¡Qué proyección tan impresionante hacia un futuro en relación a el primogénito de entre los muertos, aquel que derrama la sangre inocente en el madero, y todos sabemos a quién nos referimos: a Yeshua ben Yosef, Yeshua el bendito, el Mesías sufriente, y que posteriormente, a través de su retorno a la vida, de su resurrección, él se convierte de ser el cordero inocente que muere por nuestros pecados, ahora viene a ser el cordero destructor del imperio de la muerte, el cordero destructor de los dioses. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras, no la obra, las obras, las acciones, las influencias de Hasatán, ¿sí? Entonces, tenemos en el capítulo 10, verso 16, algo muy interesante que afecta a la psique, a la psicología, a la mentalidad de un pueblo que había estado oprimido por varias generaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? Bueno, Moche, de seguro, cuando regresa a los príncipes de Israel, cuando regresa posiblemente a dar el reporte, o simplemente hebreos que se enteraron de esta petición de Faraón. Nosotros podemos ver esto como algo meramente superficial, o podemos ver que este fue fue básicamente el último paso para la caída, no solo el deterioramiento que ya estaba dándose, pero la caída total, la sentencia total para este rey, para este faraón. Porque lo que sucede es que ahora el pueblo de alguna forma se entera de que Faraón no solamente está diciendo, ¿sabes? He pecado, ¿sí? Contra vosotros y contra vuestro Dios, pero ahora yo te ruego, pues, que perdones mi pecado, y te ruego que supliques a vuestro Dios, ¿sí? De hecho lo menciona, que al menos quite de mí esta plaga. Entonces está reconociendo que el Dios de Israel definitivamente es muy por encima, superior a los dioses de Egipto y a cualquier otra forma de Dios que pueda ser concebible. Y cuando me refiero a Dios, no solamente me refiero a lo que mucha gente tiene vagamente como una idea de que Dios puede ser, que de los dioses se refiere a estatuas que hacían, imaginarias. No, estamos hablando de fuerzas reales, gobernadores de las tinieblas, potestades, fuerzas que gobiernan grandes territorios, geografías, reinos, civilizaciones, ¿sí? No estamos hablando aquí de simples dibukim o simples shedim o simples demonios, vaya. Estamos hablando de fuerzas
que tienen poderío, control sobre naciones. Bueno, lo vemos en el libro de Daniel, ¿sí? Creo el libro de Daniel describe la manera más clara todo esto que estoy compartiendo con ustedes, ¿sí? Acerca de estas fuerzas que um, han sido asignadas a ciertos gobiernos, a ciertos lugares geográficos, puntos de importancia y relevancia para la agenda oscura, la agenda de Hasatán, que trabajan mano a mano, obviamente, con los tiranos, opresores, dictadores, presidentes, ministros, en fin, humanos. Y lo que sucede aquí con Faraón es lo que sucede con muchos de los casos que muchos de nosotros vivimos o vivimos de jóvenes o hoy ya en edad adulta, sí. Por ejemplo, yo recuerdo un individuo en mi escuela, en la escuela cuando tenía yo aproximadamente 14, 15 años de edad. En el colegio teníamos a dos individuos que eran muy tiranos, vaya, ¿sí? Ellos eran el clásico estudiante que reprobaba cada año, no pasaba de año y ahí se quedaba estancado, ¿sí? Entonces ellos cumplían 16, 17, 18, 20 años y bueno, llegaba la otra generación de 14, 15 años y ellos se sentían con ese poder por ser mayores, por ser muy malos. Ellos fumaban y hacían todo ese tipo de cosas que usualmente los bullies machos suelen hacer, ¿verdad? Para mostrar su poder, su capacidad, vaya, sombría, según ellos, ¿no? Entonces, recuerdo uno en particular que um, en una ocasión, una de las personas que había sido más um, uh, atacada, que había sido más hostigada, que había sido más maltratada por estos dos bullies, pero hablo de uno en particular. Recuerdo que en una ocasión se cansó, y estamos hablando de un niño joven de 14 años que responde a la agresividad de este bully de 20, 21 años de edad, y por la espalda una ocasión lo sorprende y le da un golpe que lo deja noqueado al bully, ¿sí? A partir de ese momento, bueno, el bully tuvo que ser llevado a la dirección del colegio, lo tuvieron que atender, tuvieron que llamar a la enfermería, en fin, y proporcionarle tratamiento médico del golpe tan contundente que recibió. Y a raíz de ese momento, cuando todos vieron en mi salón de clases, cuando todos vimos a ese bully en el piso y cuando lo levantan para llevarlo a la dirección del colegio, cuando todos lo vemos llorando, quebrado, ¿sí?, humillado, ¿qué creen que ocurre en la mente de todos nosotros? 14 años de edad, bueno, todos sentimos, wow, vimos ese aspecto débil de él, ¿ya? Y entonces nosotros mentalmente, nuestra psicología nos dijo, si de nuestra edad, un niño joven de 14 años, pudo lograr quebrar al bully de 21 años, 22 años, ¿sí?, y humillarlo y hacerlo llorar, vaya, delante de todas las chicas, muy importante. Entonces yo también puedo, ¿sí? Lo que ocurre en la mente es que no solamente colectivamente, pero individualmente todos nos sentimos como
favorecidos en ese momento de sentir tal poder, de imaginarnos que nosotros también podemos poner un alto a este bully, también podemos parar de tener este bully, ¿sí? Y para eso no se requería mucho músculo, no se requería mucha potencia, no se requería tener, no sé, una cinta negra en artes marciales o... ¿ya? No, simplemente se requería un poco de inteligencia y saber cómo golpear y dónde darle al bully. Era todo, ¿sí? Entonces, eh, 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 el bully aprendió la lección, aprendió la lección. Y nosotros aprendimos que nosotros también podíamos frenar a cualquier persona que pudiera o que quisiera dañar nuestra dignidad. Ya. Lo que sucede aquí en el capítulo 10, verso 16, deja muy en claro al pueblo que ahora Faraón muestra un aspecto débil. Ya. Si este bully de la historia que les narro, si él hubiera sido golpeado, pero si él se hubiera levantado con una cara de hombre, aún con la sangre que le corría por la cara, si él se hubiera levantado con un rostro malo, sin lágrimas, y él hubiera dicho, no, 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 no quiero ir a la enfermería, no quiero que me curen, no quiero... Nosotros nunca hubiéramos reaccionado en la manera en que lo hicimos. Sí. ¿Por qué? Porque hubiéramos quedado inhabilitados de ver ese aspecto débil, el cual él escondía con ese comportamiento macho, ¿sí? Ese era su escudo, su mecanismo de defensa para mostrar qué tan duro, qué tan gorila era el hombre, ¿sí? Pero no, él muestra lágrimas y él muestra impotencia, él muestra debilidad, y eso es lo que a nosotros, acá arriba, nos indica que él es un hombre débil. Él es tan débil como el más fuerte y es tan fuerte como el más débil. No es diferente a ninguno de nosotros. Entonces, lo que tenemos aquí en el capítulo 10 y entrando el capítulo 11 de la porción Bo, es precisamente que pasamos por la plaga de langostas, Faraón reconoce, el pueblo de alguna forma se da cuenta que Faraón muestra su debilidad. Faraón está llorando, Faraón está pidiendo perdón, Faraón dice, oren por mí, oren por mí. ¿Sí? ¿Cuándo Faraón iba a decir eso? He pecado contra el Dios de Israel y he pecado contra ustedes también. Os ruego, os ruego. Él ya no podía rogar a sus dioses, humillado totalmente. Una muestra de que Faraón también es tan débil como nosotros, imagínense. Y para colmo viene la otra plaga, que es la oscuridad, que esa misma oscuridad era palpable, ¿sí? Era una oscuridad que los mantenía sentados, era tan pesada que no podían ni moverse. ¿Ya? Un eclipse no puede hacer esto. Esa era una plaga creada por Hashem mismo, por Dios mismo, que los mantiene en el asiento o en la cama o en el sanitario, en el excusado, donde hubieran estado por 3 días sin moverse. Entonces, el corazón es endurecido aún más, ¿ya? Y Faraón en el verso 28, aquí vemos por qué Hashem, a pesar de que él dice, me arrepiento, oren por mí, perdónenme, he pecado contra Dios y contra ustedes, en fin. Hashem conoce bien, bien, bien que él no estaba realmente en una posición como él pretende estar. ¿Sí? Él estaba comprando tiempo nada más, como todos los tiranos lo hacen. ¿Sí? Porque el verso 28 dice, y Faraón le dijo, retírate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día que me veas mi rostro morirás. Y Moshe Rabbeinu, inteligente, profeta, sabiendo, le dice, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro.
Pero como inicia el capítulo 11, y es como quiero cerrar este comentario que um, deseaba compartirles la semana pasada, llama mucho mi atención porque el capítulo 11, verso 1 dice, pues Hashem había dicho a Moshe, aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto, después de esto os dejará ir de aquí, y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo, que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata, utensilios de oro. ¿Ya? La lista aparentemente son dos cosas que se piden, no es una lista exhaustiva, no dice que pidieron telas finas, aquí en este verso, maderas finas, joyería, diamantes, esmeraldas, perlas, en fin, pero puedo imaginar que todo está incluido. ¿Sí? Verso 3, porque Hashem había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios y el mismo Moche era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Ok, después, bueno, posteriormente nos narra cómo Dios va a pasar por el pueblo, en fin, ¿no? Capítulo 12, tenemos ya lo que es las instrucciones sobre lo que conocemos como Pesaj o el Passover, decimos en inglés, pasar sobre, ¿sí? En español lo conocemos de latín con la palabra Pascua, ¿sí? Cuando todo el ritual ceremonial que también es una proyección al futuro, como es diseñado por Dios para la liberación total y para la salvación de los primogénitos del pueblo de Israel y todos aquellos que se añadieron a la comunidad del pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Entonces, dices tú, bueno, ¿cómo es posible que un pueblo que ha estado por tantos años, si mi padre fue esclavo, mi abuelo fue esclavo, mi bisabuelo, entonces dices tú, ¿cómo es posible que un pueblo que ha estado eh, eh, um, esclavizado por tanto tiempo, acostumbrado a la vida de esclavitud, ¿sí? Que no tenían derechos, um, interesantemente me llama mucho la atención que cuando nosotros celebramos la cena de Shabbat, Erev Shabbat o Kabbalat Shabbat, eh, uh, utilizamos el pan de challah, el pan que comemos en la cena de Shabbat, y lo sumergimos en la sal y lo comemos después de hacer la braja, la bendición, ¿sí? Y bueno, hay muchas razones por las cuales añadimos sal a un pan que es dulce. Y dices, ¿cómo es posible? Hay que disfrutar el pan, es dulce, pero lo salamos. Y la razón por la cual lo salamos, o una de las grandes razones, es precisamente porque eso nos proyecta a este gran evento de la liberación. La sal nos recuerda nuestra libertad, ¿sí? En la antigua, en los imperios antiguos, particularmente en Egipto, al esclavo se le prohibía comer con sal. Para hacer su vida más miserable todavía, le decían, usted no come con sal. Imagínese, trabajar 16 horas, 20 horas al día, dormir 4 horas y que te den todavía, te avienten una cebolla, un par de ajos, no sé, ¿no? Y te los comes sin sal, ¿sí? Entonces, la sal, venimos nosotros a disfrutarla de una forma eh, totalmente liberal, vaya, eh, al salir de Egipto. ¿Sí? Porque ahora somos gente libre. Podemos comer con sal como lo hacen los libres, las personas libres. ¿Sí? Entonces, cada Shabbat sumergimos el pan, que es dulce, el pan de jala, a la sal porque nos recuerda de nuestra libertad. ¿Sí? Y eso es algo que son estas formas de contrastes
tan dramáticos que ocurren en las narrativas del texto sagrado. Sí. Ahora somos nosotros quienes ponemos las condiciones. Ahora yo voy a mi vecino, yo voy con otros vecinos y les digo, su oro, su plata, sus esmeraldas, sus anillos, sus aretes, sus telas preciosas, sus maderas. Sí. Aquel vino que tiene allá, por favor, que lo ha tenido, es un vino wow, reserva de la casa. También se lo trae, por favor, sí. Muy importante. Sí. Eso de una copita de vino para la digestión, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Ah, vino de uva, claro. Vino de uva, claro. No estoy promoviendo alcoholismo ni borracheras aquí. Y eso sucede, ¿por qué? Bueno, porque ahora la mente del pueblo, colectivamente, individual y colectivamente, se pone o se eleva a un estatus que ahora ellos pueden reconocer. Aún estamos en Egipto, pero ellos por primera vez actúan como gente libre, aún siendo esclavos. Impresionante. Un esclavo poniendo ahora las reglas. Un esclavo ahora diciéndole, no, 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 eso no es suficiente porque también le estoy cobrando por mi tatarabuelo, ¿sí? Que fue el que llegó aquí primero. Entonces venga también esa jarra de oro, venga también esos vasos de plata, venga, 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 por favor, ¿sí? Estoy cobrando mi indemnización y la voy a disfrutar por mis tatarabuelos o mis tatarabuelos. Así es simple, ¿sí? Entonces, esto ocurre debido a que se puede ahora estar seguro de que a pesar de que aún estoy en Egipto, podemos ver que Faraón, por primera vez, podemos ver que Faraón no es tan fuerte y tan poderoso como los medios de comunicación nos hicieron ver, como CNN, como Telemundo, Univisión, como NBC, la ABC y todas las cadenas de televisión compradas por esos tentáculos de la agenda oscura moderna, ¿verdad? Entonces podemos ver que Él no es tan fuerte. Hashem, nuestro Dios, es el Todopoderoso. ¿Ya? Y individualmente y posteriormente colectivamente, el pueblo entiende ahora que pueden competir y que pueden inclusive estar por encima de Faraón al punto de nosotros poner las reglas. Qué interesante. Qué interesante. Cuando tenemos nosotros la convicción, y digo nosotros porque obviamente me estoy refiriendo a posiblemente la mayor parte de las personas que ven nuestros videos. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a nosotros, los hijos de Dios, los hijos de la luz, los que hemos reconectado nuestra vida, nuestra existencia con Hashem, con el Dios de Israel, por medio de Yeshua el bendito, a quienes nuestros hermanos cristianos bellos llaman Jesús. Cuando nosotros vemos nuestra vida ahora unida a Él,
¿sí? Que él es el segundo Moshe, el segundo Moisés, y sabemos que es mayor que Moisés. Y vemos el acto de liberación que él ha hecho y que continúa haciendo diariamente con todos nosotros. ¿Por qué la generación actual? Bueno, hay muchas razones, es una pregunta un tanto retórica, claro. ¿Por qué la vasta mayoría de todos aquellos que se llaman creyentes en el Mesías bendito, en Yeshua el bendito, viven o existen teniendo vidas sin pasión, sin deseo, por la santidad, por una vida moral, por una vida ética, por una vida consagrada a Dios, por una vida con la prioridad número uno, que es servir a Dios y a la humanidad? ¿Por qué esta generación de creyentes, la generación en la cual vivimos, vive constantemente bajo la opresión de Faraón? ¿Dónde están los creyentes que van a levantarse un día y van a decir: Satán, ahora me das lo que me pertenece? Me vas a dar la indemnización que me pertenece a mí y te la voy a cobrar por las 3, 4 generaciones atrás que fueron mis ancestros, ¿sí? ¿Dónde está esa generación que va a decir: yo reconozco y veo mi estatus, que mi estatus ha sido elevado muy por encima de Hasatán, de Faraón? Porque ahora puedo ver que Hasatán y todas sus fuerzas, todos esos pequeños seres que le sirven, esos pequeños Elohim, esos pequeños diosesitos, principados, potestades, que son poderosos, ahora puedo ver que ellos fueron debilitados, fueron conquistados y fueron vencidos. El imperio de la muerte ya no lo tienen más ellos. Ahora el imperio de la muerte ha sido derrotado por el destructor de los dioses, Yeshua el bendito. Él ha mostrado el aspecto débil de Hasatán y de sus fuerzas. Y digo yo, ¿cómo esto no nos hace a nosotros más conscientes de quiénes somos realmente, unidos a aquel que venció a estos pequeños dioses, a estos Elohim, a estos satanes, a estas fuerzas del mal? Es impresionante que podamos llegar a vivir una vida como creyentes, 25, 30 años, 40 años, 50 años, y no comprender aún quiénes somos, cuál es nuestro estatus. No comprender aún que nosotros somos aquellos que vamos a reemplazar y que estamos, perdón, que estamos reemplazando en todo este proceso de redención por 2000 años, que somos nosotros ahora los que somos llamados Bene Elohim, hijos de Dios. Somos los que vamos a reemplazar a aquellos Bene Elohim que cayeron. Y somos nosotros los que vamos a compartir el resto de una eternidad juntamente con los Bene Elohim que no cayeron, que aún permanecen fieles a Dios en la presencia divina. No tenemos aún idea de quiénes somos. No tenemos aún idea de lo que ese pasaje nos dice. ¿Qué no sabéis vosotros en Corintios? ¿Que vosotros van a juzgar a los ángeles? ¿Que no sabéis quiénes sois?
Si vos sabés quién sos, entonces vas a comenzar a reclamar tu indemnización. ¿Ya? Vas a empezar a decirle a Satán, ahora me regresa lo que es mío. Ahora me regresa lo que me pertenece. ¿Sí? Y no estoy hablando de meramente uh, riquezas materiales, ¿sí? Pero estoy hablando de eso y más. Lo más relevante, lo más importante, lo más trascendental, la riqueza más grande que él ha robado es precisamente poder convencer a el promedio de los creyentes que no pongan atención a este nuevo estatus que se nos ha dado. Es la riqueza más grande. ¿De qué sirve tener el oro, la plata, los diamantes, las esmeraldas, las cuentas en el banco, los yates, si nunca pudiste comprender, descubrir y vivir como un ser sobrenatural? Nunca pudiste comprender tu estatus. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió en el madero cuando Yeshua el bendito muere? ¿Y qué fue lo que ocurre después cuando Él se levanta de los muertos? Si no comprendemos nuestro estatus, jamás vamos a poder nosotros reclamar lo que nos pertenece. Si nosotros comprendemos nuestro estatus, vamos a poder no solamente percibir, ver, pero comprender que toda fuerza de la oscuridad ha sido precisamente avergonzada públicamente, derrotada públicamente, que se le ha despojado de su poderío. Y vamos a poder comprender entonces que la posición nuestra está muy por encima de cualquier fuerza, de cualquier poderío, de cualquier imperio, de cualquier ideología, de cualquier política, de cualquier fuerza natural o sobrenatural. Obviamente esto no debe de ser motivo de arrogancia, como dice el texto sagrado, cuando Mijael, el arcángel Miguel, peleaba por el cuerpo de Moshe con Satán, y bueno, esto no está en la escritura, está en un libro que se llama La Asunción de Moshe, que bueno, se toma para explicar simplemente lo que el texto sagrado quiere decirnos en ese punto, ¿sí? ¿Y cuál es el punto? Que no seamos arrogantes. Aún Mijael, este arcángel, con ese poderío, con esa autoridad que tiene de parte de Hashem, aún con todo, no se atrevía a hacer mal uso de su poder, sino que decía que Hashem te ponga en tu lugar, que Hashem te reprenda, Hasatán. ¿Sí? Entonces, nuestro estatus no es algo que debe de motivarnos, como veo muchos patanes en YouTube, ¿verdad? Que
particularmente en el mundo de la cristiandad, eso se da mucho, donde ellos hablan de Hasatán, ¿qué dicen? Lo amarran, lo atan, ¿verdad? Lo atan, y resulta que en Brasil Hasatán anda desatado como loco haciendo de las suyas, ¿no? Y en North Korea también anda Hasatán por allá, pero aquí lo tienen atado, ¿sí? Increíble. Entonces, todo ese tipo de patanerías, de petulancia, de arrogancia, que cuando tú ves a todos estos líderes, ve el final, cómo terminan las vidas de todos estos líderes religiosos, ¿sí? Avergonzados. ¿Por qué? Porque uno no debe caer en esa arrogancia, pero tampoco uno debe de negar que uno está muy por encima de Hasatán, uno está muy por encima de todos estos seres, con los cuales aún mantenemos una lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra príncipes, contra poderes, contra gobernantes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores. ¿Sí? No son simples demonios. Pues Dios nos ha puesto muy por encima de esas fuerzas. Solamente con mucho cuidado. No seamos arrogantes. Finalmente Faraón nos deja ir. Nos deja ir. Salimos de Egipto felices. La porción Beshalach, que es la porción que sigue a la porción Bo, que comienza en el capítulo 13, verso 17 de adelante. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, ¿sí? O envió al pueblo, porque Beshalach, y envió. Shalach es la palabra de donde viene la palabra shaliach, o enviado, que se traduce a apostolos en el griego, apóstoles. Alguien que es enviado, alguien que es dejado ir, ¿sí? Beshalach. Y dejó ir al pueblo, y lo envió, y lo votó, y le dijo, vámonos de aquí, ya no los quiero más aquí, ¿ok? Entonces, finalmente nos deja ir. Interesantemente, hay un pasaje en el capítulo siguiente, capítulo 14 de esta misma porción, verso 13. Yeah. Tenemos a Faraón, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Porque en la porción Bo está pidiendo perdón, se humilla, muestra toda su debilidad, todo su lamento, y bueno, como una niña en un paño de lágrimas, ¿sí? Ahora en la porción Beshalach dice, no, ¿cómo puede ser que haya dejado ir al pueblo? Sí, tengo que ir por ellos, ¿por qué? Porque hay que reconstruir Egipto, necesito a los niños, porque los niños representan la mano de obra, los que van a llegar a ser la fuerza laboral, ¿sí? No quiero a los viejos, me traigo a los jóvenes y a las niñas para tener más la otra la generación que sigue como esclavos, ¿no? Entonces, el negocio redondo. Bueno, en el verso 13, el pueblo, bueno, anteriormente verso 11 dice, Moche, mira, pero ¿qué sucede? Tenemos a Faraón, lo tenemos atrás de nosotros, el mar está adelante, mi suegro está al lado, así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Oh, ¿qué vamos a hacer? What are we gonna do? We're in trouble. Para eso nos sacaste de Egipto. ¿Qué vamos a hacer? Para eso nos sacaste, para morir aquí en el desierto. Empieza la queja, ¿no? Y Moshe el verso 2 dice, ¿no es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo, renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moshe respondió al pueblo y le dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Hashem que él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que viste hoy no los volveráis a ver nunca más. Qué interesante, porque dice, abrí bien los ojos. ¿Ya?
Estad firmes y ved la liberación de Dios, ve la salvación de Dios, verá la sanidad de Dios. La palabra evoca lo mismo, ¿sí? Veréis cómo Dios nos hace prosperar en este plan que Él tiene para el pueblo. Vamos a sobreponernos sobre esto porque Él está con nosotros y va con nosotros. Sí. Qué interesante. La liberación de Dios se ve. La salvación de Dios se ve. Es algo visible, algo que se ve. ¿Ya? O sea, no es algo abstracto, algo que se mantiene en la imaginación, algo que se mantiene en el mundo de lo invisible, algo que solamente pertenece al mundo de todo aquello que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede palpar, que no se puede oler, que no se puede probar. Interesante. Estad firmes y vas a ver la salvación de Dios. La salvación es algo que se ve. La liberación de Hashem es algo que se ve. Yeah. Y como es algo que se ve, una persona salvada o liberada tiene que ser vista por otros. Oh, si yo amo a Dios, no, si, oh, yo voy a la sinagoga, o yo voy a Quejilá, o yo voy a la iglesia, o yo voy a la congregación, o a la fraternidad, en fin, yo soy una persona de fe, sí, nosotros amamos a Dios, al Dios de Israel, sí. Pero, ¿qué es lo que se ve? Sí, ¿qué es lo que proyecta? Yeah. ¿Qué es lo que esta persona cómo puede ser reconocida como una persona de fe? Bueno, pues por lo que deja ver, ¿sí? La liberación de Dios es algo visible. La salvación de Dios es algo visible. No es algo abstracto. Es algo que pertenece al mundo de aquí y ahora. Es algo que pertenece al mundo de lo visible. La emuná, la fe, es visible. Se palpa, se toca, se ve, se huele. Por donde quiera que vamos, vamos desparramando ese aroma agradable a Dios. ¿Bien? O sea, despedimos un aroma. ¿Ya? Dios mío, hay gente que apesta, hay gente que se dice hijos de la luz, hijos de Dios, creyente, y que lo que dejan ver hiede, apesta, en una forma desproporcional. ¿Ya? No hay un aroma agradable, es un aroma desagradable. Yo he conocido gente, de hecho, en un par de congregaciones que eh, su servidor fue el fundador y las mantuvimos por varios años, una en el estado de Washington, otra en el estado de Oregon, con una gran pasión, con un gran amor, con un gran deseo, cuidado. A mí me llegaba gente a la congregación, turistas religiosos visitantes, claro, era una especie de Beit Midrash. Las congregaciones no eran realmente congregaciones organizacionales, ¿sí? Pero teníamos cierta forma ya establecida, claro. Pero llegaba gente a nuestra congregación, le llamábamos congregación Tikkun Olam, ¿sí? Um, que Dios mío, de lejos ya
mi olfato decía, Dios mío, hagan algo con esta gente, pongan un abanico aquí porque esta gente hiede, esta gente apesta, ¿sí? Y estoy hablando en términos, obviamente, de analogía, vaya, ¿verdad? Apestaba, los podía oler de lejos. Y sí, no me equivocaba, ya cuando pasaban 2, 3 visitas que nos daban, era gente problemática, ¿sí? Turistas religiosos, vagos religiosos, ¿sí? Abortivos espirituales, gente que no va a cambiar, gente que así va a quedar de por vida, que fueron dañados y siempre, bueno, gente dañada va a dañar a otros, ¿sí? Gente golpeada va a golpear a otros, ¿sí? Gente venenosa va a envenenar a otros. Y decía yo, Dios mío, pero es para mí sería más placentero irme a meter a un bar a escuchar las incoherencias de un borracho, ¿sí? Escucharlo nada más, y disfrutaría más el poder servirle y ayudarle con un buen consejo, ¿sí? Disfrutaría más ese momento con ese borracho que con esos religiosos vagos, turistas, fanáticos religiosos. Sinceramente, sinceramente. Por esta razón, Yeshua el bendito fue lo que más condenó, ¿sí? Esa religiosidad falsa, eso, oh, oh, sí, oh, Baruch Hashem, oh, sí, oh, aleluya. Toda esa cosa, toda esa fanfarria, toda esa vestimenta, todo aquello que es externo, todo de hecho, la palabra religión, que aparece únicamente 2 veces en el texto sagrado y otra vez aparece con una variante en el libro de los Hechos. Sí, la palabra religión viene en este caso del griego treskos, ¿sí? Que proviene a su vez de la raíz trosegio, que significa básicamente rito o ceremonia, ¿sí? Algo externo, un ritual, una ceremonia que es causado o que es llevado a cabo debido a los miedos o la aflicción. Rito, ceremonia causado por el miedo o la aflicción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con lo meramente externo, ¿sí? Es, eh, es carente de elevar nuestra espiritualidad cuando dicho rito o dicha ceremonia carece de integridad, genuinidad, verdadera fe, ¿sí? Verdadera humildad, verdadera pasión, verdadero deseo. Cuando estos ingredientes no están, no importa cuánto rito, ceremonia, cómo te vistas, como dice el dicho hispano, ¿verdad? Aunque la mona se vista de seda, mona seguirá siendo, mona se queda. ¿Ya? No hay cambio. En lo externo es simplemente eso, algo externo. Qué bello es cuando hacemos todas estas celebraciones que tenemos, ¿verdad? Como Pesach, Sukkot y todo ese tipo de ceremonias que tenemos, donde añadimos varios elementos que tienen que ver con lo externo, pero qué bello es cuando todo esto se hace de adentro hacia afuera, ¿sí? Eh, Tristemente esa no es la regla en la mayoría de los grupos modernos que pretenden impresionar a otros con todo este ritual y toda esa fanfarria, ¿sí? Simplemente por mostrar qué tan espirituales son a través de lo externo. Ya, todo eso se cae, no sirve, no sirve en lo absoluto. Entonces, ya, es interesante. La liberación de Dios se ve. Moshe les dice, estad firmes, pongan atención y verán la salvación y la liberación de Dios. Estad firmes. No podemos ver liberación y salvación de parte de Dios en nuestras vidas si nosotros no estamos firmes. Estad firmes. Interesantemente, la palabra emuná, fe, que es también hermana, lleva el mismo ADN en el hebreo de la palabra emet, verdad, o de la palabra amén, ¿ya? De la palabra mamá,
em. Todas esas palabras son hermanas. Genéticamente llevan ese ADN, por decirlo de esa forma, que las une. ¿Cuál es el ADN que las une? La idea de que la emuná, la fe, es algo que es firme, inconmovible, estable. No se cae, no se mueve. ¿Sí? La mamá es la que nos inyecta las primeras nociones de qué es estar firme en la vida. De ahí viene que se desarrolla la idea de confianza. ¿Sí? Por eso fe se traduce muchas veces en nuestras Biblias como confianza, pero realmente significa algo estable, algo firme, es lo que significa primariamente. ¿Y por qué es firme? Da confianza. Pero no significa confianza, significa primeramente firmeza, estabilidad. De hecho, tiene que ver con esas estacas que se clavan para las tiendas de campaña, las tiendas que eran hechas de piel, las casitas en la antigüedad. Algo que es firme, inconmovible, estable. No se mueve, no varía. ¿Sí? La verdad es firme, estable, inconmovible. Perdón. Entonces, ¿cómo nosotros perdón, podemos ver la liberación de Dios, la salvación de Dios en muchos aspectos de nuestras vidas si nosotros somos inestables, somos alérgicos a la estabilidad, a la firmeza? Y somos movidos de un lugar a otro por ideologías distintas. Hoy vi un video de un rabino o de un pastor o de un instructor, no sé. ¡Wow! Me convenció, ahora creo en esto. Mañana veo otro video de fulano. Oh, no, resulta que él no estaba tan bien. Ahora veo esto, ahora creo esto. Esos son los creyentes modernos. Inconstantes. Olas de mar movidas por los vientos de un lugar a otro. No hay estabilidad. ¿Y cómo pueden ser liberados? ¿Cómo pueden ser salvados de las turbulencias que enfrentan, de las circunstancias adversas que los golpean, si no hay firmeza? Estad firmes y veréis. Lo vas a ver, lo vas a palpar. ¿Ya? Interesante. Ahora, quiero hacer notar algo también muy sobresaliente en este pasaje y quiero concluir en un momento en relación a el drama del Éxodo. El drama del Éxodo es algo básicamente que nos proyecta al origen de todas las cosas, al drama original de la creación. Génesis 1, Bereshit, capítulo 1. ¿Ya? Bereshit, capítulo 1, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En principio, en un principio, hago mucho énfasis en esto porque lo repito varias veces en muchas de mis clases. En un principio, no dice, el texto original no dice en el principio como comúnmente es traducido en las Biblias más populares, dice en principio. ¿Por qué? Porque Bereshit bara et, lo que es et, es traducido usualmente como los, es traducido como el artículo, vaya, el, la, los, las. ¿Sí? Pero no es el artículo, no hay artículo definido en esta palabra et. La palabra et, si se puede traducir, la traduciríamos como una especie de flecha que está apuntando al objeto directo al cual se está refiriendo. Bereshit bara Elohim, en principio, ¿ya? Creó Dios. ¿Qué creó Dios? Et, está apuntando. ¿Qué creó Dios? Hashamayim, los cielos, Bet Haaretz, y la tierra.
¿sí? Entonces, no hay artículo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es en un principio, o se puede traducir en principio. Hay muchas formas de traducir y de hecho la forma más aproximada sería en principio o en un principio de la creación de los cielos y la tierra. Y de hecho es como muchos Humashim, muchas Biblias o Torot hebraicas traducen. Es una forma más correcta. Es muy amplio. Hay diversidad de formas de traducir el pasaje, ¿sí? Entonces, cuando el texto sagrado nos dice en principio o en un principio, no está definiendo que el capítulo 1, verso 1, es el origen de todas las cosas, porque sabemos que ya había otras cosas. El libro de Job dice cómo los hijos de Dios, los Benei Elohim, estos seres, ¿sí? Ángeles y otros que eran más que ángeles, ¿sí? Se gozaban con Dios cuando Dios creaba la tierra. Entonces, la creación de los cielos y la tierra es uno de otros posibles principios que hubo anteriormente, ¿sí? Y por principio no estoy refiriéndome a la cuestión del tiempo, a la creación del tiempo en este caso, sino otras creaciones que Dios pudo haber hecho, otros seres, y sabemos que los hay, que fueron creados antes que el hombre. ¿Ya? Nuestra familia de los cielos. Que a final de cuentas ese es el plan de la redención o el clímax o la apoteosis o la finalidad, vaya, de la redención humana. Poder unificar la familia de la tierra con la familia de los cielos. Y repito, lo he dicho varias veces, es por esta razón que nuestros cuerpos necesitan ser transformados, como dice Pablo en Corintios 15, para que nuestros cuerpos puedan ser compatibles con la familia de los cielos. Porque vamos a vivir con ellos y ellos con nosotros por el resto de el Olam Jabá, la vida eterna, el mundo por venir. ¿Ya? Unificar las dos familias. Entonces, hay tanto que hablar, temas tan profundos, tan profundos.